Primero, una bendición, hermanos, de regresar. Y el plan es de poder terminar estos capítulos. Como ya le dije anoche, estamos como en un viaje de helicóptero donde tenemos que viajar algo en unas alturas por un tiempo en algunos de los versículos y vamos a aterrizar en otros versículos para observar un poquito más profundo lo que Dios tiene para nosotros. Los que no estuvieron anoche, estamos cubriendo los capítulos 12, 13 y 14 de primera carta de Pablo a los Corintios. Anoche pudimos cubrir casi todo el capítulo 12 y entonces la idea es de poder terminar el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Increíble. Y eso es casi una imposibilidad para un latino, ¿verdad? Y doy gracias a Dios también, solo quería decir esto también, ¿verdad? Que Dios me ha bendecido con una preciosa familia y he tenido la oportunidad de poder viajar esta vez. Normalmente viajo ya sea con un compañero de la iglesia o del seminario, pero esta vez con mi familia. He estado viajando, ¿verdad? Y esta tarde fuimos a la playa para ver la playa allá, que preciosa la playa. Tiempo ahí y doy gracias a Dios de poder compartirlo con mi familia, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Ya se acuerda que anoche nos quedamos con el versículo 27 hasta el versículo 31. Lo vamos a leer ahora y entonces le voy a decir qué es lo que vamos a hacer para seguir adelante esta noche. El versículo 27 del capítulo 12 de Primera de Corintios. El versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hasta este punto, Pablo ha estado desarrollando el tema de los dones espirituales, específicamente queriendo sacarles a los corintios, la iglesia de Corinto, de su ignorancia. ¿Se acuerdan ayer en el capítulo 12, el versículo 1? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él ha recibido una carta de parte, me imagino, del liderazgo de la iglesia de Corinto, con grandes inquietudes, preguntas, diferentes preguntas prácticas, preguntas de la vida ministerial, preguntas de la vida espiritual y obviamente una pregunta o varias preguntas en cuanto a los dones espirituales. Y entonces hasta este punto, en el capítulo 12, él ha desarrollado la naturaleza de los dones espirituales, él ha desarrollado la fuente de los dones espirituales, él aún ha desarrollado algunos problemas que pueden surgir al no manejar bien
lo que Dios ha dotado, con lo que Dios ha dotado a la gente, los dones espirituales. Y entonces él termina este capítulo diciendo: procurad pues los dones mejores. Y entonces dice él estas palabras, como ya lo hemos leído: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sé que anoche lo dejamos un poco picado. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, van a tener que esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo esperar a los corintios. Procurad pues los dones mejores. Pablo, explícalo. Lo voy a explicar, dice Pablo. Pero primero tengo que hablar de otro asunto que es de mayor importancia. El asunto que él lo llama el camino aún más excelente. El camino aún más excelente. En un sentido podemos decir que la segunda parte del versículo 31 encaja, o puede ser las palabras introductorias al capítulo 13. El capítulo 13 tiene que ver con este camino más excelente. Y entonces Pablo quiere obviamente desarrollar más de los dones espirituales. Él quiere desarrollar esta idea de procurar los dones mejores. Eso lo quiere hacer. Y le digo, hermanos, él lo hace en más detalle en el capítulo 14. En el capítulo 14. Pero él dice: mire, antes de llegar a esta gran explicación, tenemos que hablar de un asunto que es crítico y tiene todo que ver con los dones espirituales. Y el asunto crítico que tiene que ver con los dones espirituales es: ¿qué es la motivación tras el desempeño de los dones espirituales? ¿Qué debe ser la actitud, esa actitud que agrada a Dios cuando se desempeñe, cuando se ejecuta los dones espirituales? Nada más y nada menos que el amor. El amor. Y por eso él entra en quizás el discurso más precioso en describir en diferentes términos lo que es un amor bíblico. Un amor bíblico. Y entonces él entra a eso. Y entonces, tal como Pablo hizo a los corintios esperar un poquito para ampliar esta idea de procurar más los dones mejores, él dice: voy a tomar un paréntesis y hablarle de este importante asunto, el amor. Entonces vamos a entrar en el capítulo 13 rápidamente. No podemos dedicar mucho tiempo ahí, pero sí hay preciosas verdades ahí. Podemos dedicar toda una conferencia solo en el capítulo 13, y lo sabemos. Y ustedes, me imagino que han leído este capítulo muchas veces. Me imagino que han ido a bodas donde se lee este capítulo, especialmente los versículos 4 al versículo 8, donde vemos descripciones del amor en diferentes preciosos términos. Pero lo curioso es que, aunque no tengo problema, y yo creo que es apropiado de poder leer este capítulo, o porciones de este capítulo en una boda, lo curioso es que esto entra en medio de, en el corazón de, podemos decir, el tema de los dones espirituales. Uno hace la pregunta: ¿por qué? Porque muchas veces, nosotros como iglesia concentramos en lo externo, y no estamos evaluando el corazón. ¿Qué es lo que realmente motiva a las personas a desempeñar
los dones espirituales. En otra palabra, ¿qué es lo que motiva a las personas a ministrar? A ministrarse unos a otros. Y Pablo dice, tiene que ser nada más y nada menos que el amor. Y entonces vamos rápidamente a trazar por estos versículos. Y así dice la palabra de Dios en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Obviamente lo que Pablo quiere hacer en este punto, aquí en el capítulo 13, es demostrar la superioridad del amor, la necesidad del amor, lo crítico que es amor, que aun cuando uno tiene las más altas habilidades, que eres el experto en lo mejor que uno puede hacer, pero si no tiene amor, realmente no hay provecho. Ahora, es bien interesante también, yo creo que sería apropiado de mencionar cómo Pablo ha estructurado para decirlo de esta manera, este argumento que él hace en cuanto a la necesidad y la superioridad del amor. Primeramente, vemos que él hace como 3 comparaciones. En el versículo 1, el amor está comparado a las lenguas. Versículo 2, el amor comparado a la profecía y ciencia y fe. Y el versículo 3, el amor comparado a ayudas y misericordias. Y quiero que noten el patrón, un patrón interesante de cómo él ha estructurado estos 3 versículos. Esto es importantísimo de reconocer. Pueden ver, hermanos, que está estructurado, en esta manera. Él comienza con una condición, podemos llamarlo una condición real, una condición verdadera. Después menciona una condición extrema, una condición exagerada, que no es necesariamente verdadera, aún le diría que no es verdadera, aún. Y entonces él incluye la clave, el elemento clave, y termina con un resultado inevitable. Por ejemplo, en el versículo 1, una condición verdadera, ven que es una condición, sí, comienza ahí, sí, si yo hablase lenguas humanas, es una condición verdadera. Pablo sí hablaba una lengua humana. Eso lo podemos creer. Ahora, él como salta a un nivel exagerado, un nivel extremo, con una condición extrema. Y si hablase lenguas angélicas, él dice, mire, digamos, imagínense si pudiese yo hablar una lengua angélica. Él no está diciendo que él puede hablar una lengua angélica, no. Él está usando lo exagerado para llevar a cabo un punto clave. Porque si yo hablo una lengua humana, eso sí lo puedo hacer, pero digamos que yo pudiese hablar una lengua angélica.
que no lo puedo hacer. Y el elemento clave, pero no tengo amor. Yo pudiese hacerlo más alto en cuanto a las lenguas, pero no tengo amor, que es el resultado inevitable. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Resulta un sonido horrible, horrífico, no agradable, nada realmente se aprovecha, porque no hay amor. La segunda condición, si tuviese profecía, y él sí tuvo el don de profecía. Vamos a hablar un poquito más de profecía en el capítulo 14. Y eso sí lo tenía. Y el versículo, y continúa en ese versículo, y entendiese todos los misterios. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Hermanos, le hago la pregunta. ¿Él entendió todos los misterios? ¿Él sabía toda la ciencia? No. Es una condición extrema. Digamos que yo puedo saber todo. Digamos que yo soy el experto de todo ciencia, de toda ciencia. Pero si no tengo amor, ¿qué dice él? Nada soy. Nada soy. Ahora, en la tercera comparación o condición, él salta a lo extremo. Le dice algo en una condición real y dice, y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hermanos, él no había hecho eso. Entonces, de un solo él salta a lo más extremo. Digamos que yo he repartido todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo. Y es interesante aquí, no vamos a entrar en mucha profundidad. La idea ahí donde dice para ser quemado, en los manuscritos más confiables, realmente se traduce ahí, si entregaste mi cuerpo para jactarme, yo creo que eso es una mejor manera de traducir de los mejores manuscritos, para jactarme. ¿Y qué es lo que está diciendo? Mire, en estas condiciones que él presenta aquí en este versículo, son de repartir, de mostrar misericordia, son muestras de amor, Pero él entonces dice, pero digamos que yo hago esto realmente por orgullo, por mi propio interés. Y no es cierto, hermanos, que muchas veces hacemos cosas que se ven aún amorosos, pero es por nuestros propios intereses. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Si eso es lo que estoy haciendo con este orgullo para jactarme y no tengo genuino amor, entonces dice ahí, de nada me sirve. De nada me sirve. No brindaría ningún provecho de mi parte, es la idea ahí. No brindaría ningún provecho de mi parte. Entonces, hermanos, vemos que el énfasis de estos 3 versículos es claro. El valor e importancia del amor se subraya, se resalta. El amor es indispensable, en otras palabras, es absolutamente necesario. No se puede dejar el amor. Debemos ser caracterizados por el amor. Ahora, siendo que obviamente estamos tanto exponiendo la palabra de Dios de estos capítulos, también estamos tratando de confrontar unos errores actuales, unos errores contemporáneos que se dan hoy en día en cuanto a los dones espirituales. Un gran error es que
muchos dicen que el don de lenguas es un don angélico, o es una lengua angélica, que uno puede llegar a conocer y saber y aprender a hablar en una lengua angélica para poder comunicarse con Dios y poder tener una comunión íntima con Dios y tener esta experiencia autogratificante supuestamente con Dios a través de esta lengua angélica. Y usan este versículo. Mire, aquí vemos que Pablo dice, si hablase lenguas humanas y angélicas. Pero como ya hemos dicho, hermanos, Pablo no está diciendo que él puede hablar las lenguas angélicas. Él no está diciendo eso. Él, en el patrón de la estructura que él ha presentado aquí, él está llevando a sus lectores a esta condición extrema, donde él dice, digamos que podría ser yo, pero no puedo, es la implicación ahí. No puedo. Interesante, si vamos rápidamente y a 2 Corintios y el capítulo 12. 2 Corintios y el capítulo 12. Interesante que Pablo dice algo aquí bien interesante en cuanto a una experiencia que tuvo Pablo. Él tuvo una experiencia en los cielos. Rápidamente solo voy a leerlo y hacer unos breves comentarios. 2 Corintios 12, ciertamente, dice así la palabra de Dios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, y él, hablando en tercera persona, él se refiere a sí mismo. A sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Saben lo que él experimentó? Una lengua angélica que no se puede expresar. Lo que está diciendo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, él tuvo una experiencia de haber escuchado una lengua angélica, pero jamás pudo él expresarlo. Era algo inefable, algo que no lo podía hablar. Entonces, hermanos, no hay nada en el capítulo 13, versículo 1, que confirma que él podía haber hablado una lengua angélica como una lengua de oración hacia Dios. Eso no es el punto de este pasaje. El punto de este pasaje es, digamos que pudiese yo hablar algo como las lenguas angélicas, y si no tengo el amor, resulta en ningún provecho. Y entonces el versículo 4 y adelante, encontramos aquí descripciones del amor. Algunos lo han referido como las diferentes facetas de un diamante. Ustedes han visto diamantes y han visto cómo brilla las diferentes facetas del diamante en diferentes ángulos. Este es lo que es el amor. Y queremos ver algo de este amor también, hermanos, es que el amor es activo. El amor se manifiesta en acción. Y también, hermanos, tenemos que reconocer que el amor es para que se extiende a su prójimo. Obviamente, dice la palabra de Dios, como Cristo
respondió a los fariseos y abogados que le quería atrapar. ¿Cuál es el gran mandamiento? Él dice: amar a tu Dios con todo su corazón, su mente, su fuerza. Y el segundo es semejante: amar a su prójimo. Y entonces aquí vemos, esto es bien interesante y bien importante de entender. Vemos que Pablo quiere penetrarlo con los corazones de los corintios con esta gran verdad del amor, porque los dones espirituales es una manera de mostrar su amor a su prójimo, específicamente a otros en la iglesia. Realmente, hermanos, se debe desempeñar, ejecutar dones espirituales para la edificación de otros miembros, que esa ejecución sea bañada en amor. En amor. Es lo que está diciendo hoy. ¿Y cómo es el amor? No lo vamos a describir todo porque no nos queda el tiempo, pero solo oírlo, solo leerlo, hermanos, nos impacta. El amor es sufrido. Otra manera de decirlo es: el amor es paciente. Tiene paciencia en diversas circunstancias. El amor es benigno. El amor beneficia a otros. El amor no tiene envidia. El amor no va a codiciar, no va a codiciar cosas de otras personas. O en el caso de los corintios, no va a codiciar los dones de otras personas. No es jactancioso, no busca la atención a sí mismo, no se envanece. No se envanece. En otras palabras, la palabra realmente es: no se infla, no es arrogante, no hace nada indebido. En otras palabras, no se porta mal, no se porta en una manera grosera, no se irrita, no despierta resentimientos, no guarda rencor. En otras palabras, el amor perdona, el amor olvida. No se goza de la injusticia. Esto es importante. El amor no puede vivir con el error, no puede vivir con la injusticia. Realmente el amor debe de entristecerse sobre las injusticias que acontecen en el mundo. Y el amor se goza de la verdad. De la verdad. Siempre busca la integridad, siempre busca lo correcto, siempre busca la integridad doctrinal. Y entonces termina diciendo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me gustó cómo lo describe un comentarista, que aquí tenemos dos pares. Tenemos el par de creer y esperar, y sufrir y soportar. El amor da al prójimo el beneficio de la duda. En otras palabras, cuando dice todo lo cree, el amor dicta que no debemos desconfiar de las personas. Debemos de tratar de vivir con confianza entre los hermanos. Sin embargo, hay veces que esta confianza se quiebra, que ocurre una brecha en la confianza. Y ahí es donde el amor entra en la segunda cualidad, y eso es de esperar. El amor espera que en el futuro esa confianza se restablezca. Así debe ser el amor. En vez de vengarse, en vez de decir: ya no quiero nada que ver con esta persona, no. Ok, ha habido una brecha, pero esperamos, oramos que se puede reconciliar. El segundo, sufre
Soporta, el sentido fundamental de la palabra sufre, es la idea de cubrir las faltas de otros. El amor sufre con todo tipo de personalidades y sus diferentes características nos podrían irritar. El amor no conoce lo que es conflictos de personalidades. La segunda palabra, soporta, habla de cómo podemos perseverar en las circunstancias más difíciles. Tiempos dolientes, padecimientos, privaciones, etc. Es un rasgo agresivo para enfrentar los obstáculos más fuertes. Entonces Pablo aquí termina cuando decir todo lo soporta. En un sentido regresa al tema con cual comenzó esta lista de descripciones. El amor es sufrido, y es la paciencia. La primera descripción, sufrido, habla de cómo soportar personas difíciles. Y esta última descripción habla de cómo soportar circunstancias difíciles. Y entonces él resalta la necesidad y superioridad del amor, y ahora él, al resaltar esa superioridad, habla de la permanencia del amor. El amor nunca falla. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Qué precioso es, hermanos. El amor nunca se va a cesar. Nunca se va a acabar. Nunca. Dios es amor. Eso nunca va a cambiar. Y Él nos ha dado la oportunidad y el privilegio y la gracia de poder amar como Él ama. Obviamente, en esta carne todavía en pecado, no lo hacemos a la perfección. Un día sí lo vamos a poder hacer. Pero aquí Él habla de la permanencia. Y lo declara en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Interesante esa palabra de nunca deja de ser. Algunos dicen nunca falla. La palabra es esta, no se pudre. Interesante. No se pudre. No se va a pudrir, se va a mantener. El amor sostendrá cualquier circunstancia. El resto del capítulo, Pablo entonces amplía esta naturaleza del amor. ¿Y cómo lo hace? La segunda parte del versículo 8, él habla de la cesación de 3 dones. Pero el amor nunca deja de ser, el amor nunca falla, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Interesante versículo. Ahora, acuérdese el contexto amplio, dones espirituales. El contexto inmediato quiere él demostrar, presentar la permanencia del amor. No pasen por alto eso. La permanencia del amor. Comparando ahora a profecías, lenguas y ciencia. Ahora, algo bien interesante que está pasando aquí. Vemos, como le dije, donde él está ampliando el hecho de que el amor es superior a las lenguas. Y para hacer esto, Pablo demuestra que el contrario de la permanencia del amor es que 3 de los dones prominentes van a cesar. La primera es la de profecía. Pablo escoge porque él ha declarado este don como importante. Lo vemos en el capítulo 28, que lo vamos a ver después. Capítulo 12, versículo 28, que lo vamos a ver después. Segundo, él escoge el don de las lenguas. Y la razón por la cual es el hecho de que los corintios habían puesto mucho énfasis sobre este don. Y tercero, él menciona la ciencia, a lo mejor por el interés que los griegos en general tenían en adquirir más ciencia, más conocimiento. Ahora,
Pablo usa, esto es interesante en el griego, Pablo usa dos palabras distintas para declarar que cesarán estos dones. Uno describe la cesación de profecías y ciencia, y la traducción española lo resalta. Profecías se acabarán y la ciencia acabará, la misma palabra. Pero para la palabra de lenguas, él usa otra palabra donde se traduce cesarán. Interesante. Esta primera palabra, acabará, puede dar el sentido de dejar por un lado. Va a ser dejado por un lado. O también se puede traducir, van a ser reemplazados. La profecía y ciencia se va a reemplazar. La siguiente palabra, con el concepto de lenguas, es la palabra pauo en el griego, que enfatiza el hecho que cuando su propósito se haya cumplido, ya cesará. Interesante esto. Cuando el propósito ya haya cumplido, ya se haya cumplido, se cesará. En otras palabras, para las lenguas, va a cesar cuando el don de lenguas ha cumplido su propósito. Entonces hay un propósito para las lenguas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Ahora vemos la razón por la cual cesarán estos dones. Mira lo que dice. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Notaron ustedes ahí, hermanos, que en el versículo 8, segunda parte, él habló de 3 dones: profecía, lenguas, ciencia? Pero en el versículo 9, él hace referencia solo a 2 dones. En parte profetizamos, en parte conocemos. Él no dice en parte hablamos en lenguas. ¿Por qué? Otra vez, recordando de la palabra acabar, que realmente es ser reemplazado. Profecía va a ser reemplazado, ciencia va a ser, este don de profecía y don de ciencia va a ser reemplazado, mientras las lenguas no van a ser reemplazadas. Entonces ni lo menciona, porque al cumplir su propósito, ya no hay necesidad de las lenguas. Interesante, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y entonces en el versículo 10, él relata, él demuestra un principio general. En otras palabras, lo completo va a reemplazar lo incompleto. Mira lo que dice el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, se puede también decir lo maduro, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era en parte? La profecía y ciencia. No incluye ahí las lenguas. Ya las lenguas en el proceso del plan de Dios cesarán. Entonces, en este principio, el principio es cuando algo ya perfecto viene, ya no hay necesidad para lo imperfecto, ya no hay necesidad para lo que es solo en parte. Eso se acabará. Y ahora en el versículo 11, Él da una ilustración de su propia vida, como una ilustración, podemos decir, una ilustración humana. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, para ampliar ya más este principio general, Pablo lo presenta con
una ilustración personal. Como niño, él hablaba, pensaba, razonaba en una manera inmadura, una manera incompleta, pero ya siendo adulto, ahora él habla y él piensa y él razona de una manera madura. Él habla, él había entonces reemplazado lo inmaduro con lo maduro. Y ahora él explica esto. Aquí vemos la cesación explicado de estos dos dones. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está diciendo él aquí, después de haber dado esta ilustración, da esta explicación más completa, y podemos decir del tiempo, en una manera general, del tiempo de cuándo se va a acabar, de este reemplazo, podemos decir, de lo incompleto. Él declara que aunque ahora nuestra vista es incompleta, viendo por un espejo oscuramente, es lo que significa, está incompleta, entonces, dice ahí, ¿no? Mas entonces veremos cara a cara. Nuestra vista incompleta será completa con el hecho de que tendremos una vista directa, no por un espejo, no por un vidrio oscuro. Igualmente, un conocimiento completo será realizado en lo que él ha llamado entonces. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurre o ocurrirá este entonces? Ahora, debemos observar que esto siendo una ampliación del versículo 10, es una ampliación del versículo 10, el entonces yo sí creo que se refiere al perfecto del versículo 10. Y cuando venga lo perfecto, entonces, ¿cuándo ocurre lo perfecto? Y esta pregunta ha sido un asunto de gran debate, de gran controversia. Algunos han dicho que esto se refiere al cumplimiento del canon, las escrituras. Yo creo que se puede ver esto. Yo creo que hay argumentos buenos para eso. Y otros ofrecen que este perfecto es el arrebatamiento cuando Cristo regresa para su iglesia. Y otros dicen que se refiere al fin de las edades, cuando estamos en el cielo, en el estado eterno. Sin embargo, con el contexto y la naturaleza personal que Pablo emplea en el versículo 12, Pablo no está refiriéndose a un evento en sí, un evento histórico, sino a las palabras. Pablo está diciendo con estas palabras que cuando él esté personalmente en la presencia del Señor, ¿sí? En la presencia del Señor, no habrá necesidad de profecías incompletas ni conocimientos incompletas. Todo su conocimiento será completo. Yo creo que eso es lo que está diciendo. Cuando yo estoy con Cristo, va a ser completo. Ahora, algunos dirían, no, hermanos, pero entonces eso ya me derrumba el argumento de que aquí dice que cuando ya termina las escrituras, ya no va a haber la necesidad de lenguas. Bueno, no tenemos que preocuparnos por ese argumento, porque lo que él está hablando aquí del versículo 10, desde el versículo 9 al versículo 12, ni tiene las lenguas de mente, porque para él, y eso ya se va a cesar. Eso va a cesar porque el propósito va a ser cumplido. Ni tenemos que preocuparnos de las lenguas, eso ya se va a cesar. Y yo sí creo que ese sí cesó a cumplir el canon. Ahora, yo también creo que ya no hay profecías hoy en día como lo hubo en el tiempo cuando
hubo todavía revelación y la revelación de la palabra todavía estaba, como se dice, abierta. Podemos hablar un poquito más de esto más adelante, ¿verdad? Y la ciencia en términos de revelación, yo creo que eso también se acabó. Y lo vemos en un sentido dicho en Apocalipsis y el capítulo 22. Si quieren decir eso, ver ahí rápidamente, Apocalipsis fue el último libro escrito de la Biblia. El último libro escrito de la Biblia. Y miren lo que dice Juan, el apóstol, al terminar el último capítulo del último libro escrito de la Biblia. El versículo 18 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Hermanos, eso es una declaración, decir, yo he escrito las últimas palabras de este libro. Y si alguien quiere agregar más palabras, Dios me ha dicho, yo recibí una palabra esta noche de Dios. Puede estar en la condenación que se encuentra en este versículo. Es como decir, entonces añade a este libro. Si Dios te habló directamente, usted me está diciendo que esas palabras son autoritativas. Y si usted cree que esas palabras son autoritativas, como esta palabra aquí, no son autoritativas. No, yo sé que Dios me habló. ¿Cómo es que no puede ser autoritativa si Dios te habló? Si Dios te habló directamente, son autoritativas y tienen la misma autoridad que esta palabra. Entonces añádelo. No quiero añadirlo. ¿Por qué? Porque no quiero experimentar las plagas. Entonces, hermanos, Dios no habla directamente a personas ahora. Dios habla a personas hoy, sí, a través de la palabra de Dios. Quiero darle una experiencia que tuve yo con una jovencita, que ella dijo, ella que creía que Dios siempre estaba revelando todavía hoy. Me acercó con este argumento. Era interesante el argumento. El argumento fue así. Hermano Carlos me dijo, hermano Carlos, digamos, ella estaba en los Estados Unidos, estábamos ahí en los Estados Unidos, ella dijo, digamos que yo tengo un novio en España, dijo ella. Entonces, yo dije, bueno, ¿con qué? ¿Dónde va a ir con esto, verdad? Digamos que yo tengo un novio en España, dijo ella. Y digamos que es mi novio y no es cierto, hermanos Carlos, que yo tengo que cultivar una relación con mi novio en España. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con comunicación, ¿no es cierto, hermano Carlos? Sí. Entonces yo le voy a escribir a él y obviamente yo espero que él me escriba también, ¿no es cierto? Y eso es cierto porque el noviazgo de mi esposa y yo era un noviazgo a distancia, se llama, ¿verdad? Cuando no estamos juntos. 5 años, hermano. 5 años. Yo estaba en el colegio, ella en otra universidad, yo en una universidad. 5 años. Y en ese entonces no había internet, hermanos. Un mensajito ahí, ¿cómo estás? No, estoy bien. ¿Y usted está bien? No, hermano. Pura lápiz y papel, ¿verdad? Entonces, y la cosa es que ella me escribía casi todas las semanas y yo quizás 2 veces al año. Yo creo que es algo de varón, ¿no? Que no tenemos la disciplina como las muchachas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y no era, algunas veces eso causaba conflicto. Mire, yo te estoy escribiendo y no me escribes. ¿Por qué no me está escribiendo? ¿Qué está diciendo ella cuando me dice eso? Necesito comunicación de ti. ¿Y tenía razón? Sí. Ella necesita comunicación mía, de su novio, para poder cultivar esta relación. No sé si ustedes ya pueden ver lo que estaba diciendo esta jovencita.
Entonces, hermano Carlos, si es necesario que yo escriba a mi novio cada rato, no es necesario que mi novio me escriba también y se comunica conmigo actualmente. ¿No sería algo realmente dañino a la relación si él me escribiera cuando comenzamos el noviazgo solo una carta y eso es todo? Yo tengo que como ver esta carta y creer que él todavía me cree, me quiere y todo. No, yo necesito continua comunicación de él. Y entonces puede ver lo que está diciendo ella. Entonces, hermano Carlos, lo mismo con Dios. Dice él, este libro, en un sentido está diciendo, no es suficiente. Necesito continua comunicación de Dios y Él me revela y Él me habla. Yo dije, wow, interesante el argumento. ¿Cómo lo vamos a responder? Pero Dios me habló. En un sentido, me habló como al recordarme de un versículo clave a esto, hermanos. Entonces yo le dije a ella, mire, hermanita, hay algo que falla, una falta en tu argumento. Lo que tenemos en la Biblia no es una simple carta de un novio. Lo que tenemos en la Biblia es la mera palabra de Dios que es viva y eficaz ahora. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es lo que tenemos. Esta palabra es viva. Una carta de novio nunca es viva. Se lo escribe, no es inspirada, no es poderoso. Esto no se puede comparar con cualquier otra pieza de literatura. Y lo que tenemos aquí es suficiente. Es suficiente. Entonces, regresando a capítulo 13, para terminar, precioso capítulo. Precioso capítulo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Interesante. No dice dones espirituales. Ahora permanecen los dones espirituales. No. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Palabras que conocemos. Fe es esa confianza que ponemos en Jesucristo y esa confianza que tenemos diariamente de Él. Esperanza, esa confianza anticipada. Y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque aún la fe y la esperanza van a ser reemplazadas. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque la fe se convertirá a vista. Ahorita tenemos fe que vamos a estar con Jesús, pero un día vamos a estar con Jesús. Y esa fe se va a convertir a vista. Y la esperanza se va a ser hecha realidad y completa cuando estamos en Él. Pero el amor no va a ser reemplazado. Sigue de ser amor. Por tanto, el mayor de ellos es el amor. Por tanto, nosotros tenemos que desempeñar los dones con esta actitud de amor, aun cuando es difícil. Algunas veces las circunstancias nos quiere impactar de no amar, pero más que todo las personas. Saben, hay personas difíciles de amar. Pero eso no importa, hermanos. Nosotros no
amamos, no debemos de amar condicionalmente. ¿Tú sabes qué? Nosotros tenemos que amar a la medida que hemos sido amados. Hermanos, ¿cómo hemos sido amados? Nosotros estábamos en la escoria, totalmente inmerecidos del amor de Dios, del amor de Dios. Quiero terminar esta sesión rápidamente en Romanos capítulo 5, que habla de eso. Romanos y el capítulo 5. Romanos y el capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. Bueno, yo creo que comenzar en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Tenemos una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, ¿cómo demostró este amor? Murió por los impíos. Bueno, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Esto es el amor humano. Nosotros, hermanos, yo muero por mis hijos. Pero yo no voy a morir por Putin. Yo no voy a morir por Osama Bin Laden. Por mis hijos, a un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿cómo es que Él muestra su amor? ¿Cómo es el amor de Dios comparado al amor humano? Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en la escoria, inmerecidos, impíos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hermanos, si así Dios nos ha amado, entonces nosotros debemos de amarnos unos a otros en la misma manera. Oremos. Gracias, Señor, por su amor, por su amor. Y ayúdanos, Señor, a tener en nuestro corazón esa actitud indispensable del amor, de realmente considerar el interés de otro más superior que mi propio interés. Oh Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros, tal como Cristo nos amó a nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.